se estuvo desarrollando en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales un seminario en el marco del doctorado muy interesante a cargo de el doctor Alejandro Horowitz, un seminario que, decíamos, invita a varias cuestiones, porque se titula así como Malas Lecturas, y está en línea. Queremos aprovechar este tiempito para charlar un ratito con él. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Alejandro, recorrido crítico por la historia política argentina reciente, completa un poco el título de este seminario, y arranca con esto de las malas lecturas. ¿Venimos leyendo mal los procesos que hemos atravesado en estos últimos años? ¿Se viene leyendo mal lo que hemos vivido y nos trajo hasta acá? No tengo ninguna duda de que se viene leyendo mal. Y cuando digo que se viene leyendo mal, no me refiero simplemente a cómo alguien personalmente lee una cuestión, sino cómo una sociedad en su conjunto tiene o no tiene un balance de lo que ha ocurrido. Cuando uno mira a Milei, uno comprende que la sociedad no tiene balance, y no solo que no tiene balance, sino cuando mira a un hombre tan particularmente poco dotado y al mismo tiempo sin tener ninguna clase de estructura política, a una velocidad desusada, llega a gobernar la Argentina y la gobierna como la viene gobernando, sin ninguna clase de oposición y sin mayores inconvenientes, Milei pone en valor a la casta, nos hace saber hasta qué punto ellos tienen que mirarse en el espejo y el retrato que constituye. Cuando usted dice casta, ¿a qué se refiere? Mire, veamos, los últimos informes del INDEC nos hacen saber que en la Argentina hay más de 50% de pobres. Cuando usted mira las declaraciones de bienes de los diputados y los senadores nacionales, y vamos a sostener que lo que declaran es lo que tienen. No es porque yo les crea, sino simplemente que alcanza con mirar la declaración para comprender que ninguno de ellos es pobre. En un país donde 1 de cada 2 es pobre, ahí no hay un solo pobre. Primer asunto. Segundo asunto. Cuando miramos el temario de la política, vemos que el temario de la política no constituye una reflexión sobre la naturaleza de la crisis que atravesamos. El temario de la política son únicamente la discusión de cargos. La gorilada clásica anterior era que la negrada vota porque le dan un plato de lentejas. Ahora escuchamos que los gobernadores votan por 2 platos de lentejas. Que a veces ni le dan. Que además solamente le dicen que se lo van a dar y ni siquiera necesariamente se lo dan. Cuando nosotros vemos los ATN, los adelantos transitorios del Tesoro, que el Ministerio del Interior le gira a esos gobernadores, quedamos asombrados. Monedas. Alejandro, la propuesta también del seminario es discutir, no sé, usted me corregirá, discutir un poco estas últimas décadas mirando el peronismo y el antiperonismo también, ¿no? ¿Qué pistas nos estábamos mirando el orden político. En 1946 se constituye un orden político internacional que es el orden político que en determinados países organiza el welfare state, el estado de bienestar. Ahora bien, en la Argentina el peronismo es una versión argentina del estado de bienestar, el primer peronismo. Pues bien, el ciclo histórico que culmina con la muerte de Perón pone fin al welfare state en la Argentina con el Rodrigazo. Entre el Rodrigazo 1971 y la convertibilidad 1991, la Argentina vive entre 2 hiperinflaciones y no hay ningún año que tenga una inflación menor al 100%.
En el ciclo anterior, la distribución del ingreso, gobernara quien gobernaba, se llevaban los trabajadores entre el 42 y el 48% del producto. Martínez de Oz lo redujo a la mitad. El sistema de inflación permanente fue una política de disciplinamiento y transferencia continua de ingresos de los sectores populares a los sectores del bloque de clases dominantes altamente concentrados. Pues bien, lo que nosotros vemos es que en este modelo político se puede trabajar en blanco, ser un obrero relativamente calificado y ser pobre. Sí. En 1970, en el gobierno del general Onganía, había 4% de pobres y 2.2% de desocupados. Estamos hablando de un general que no era ningún demócrata constitucional, ¿sí? Pues bien, y en esa situación se produce el Cordobazo. Pues bien, aquí estamos viendo otro orden político completamente distinto, en un mundo donde el welfare state tiende a ir desapareciendo. ¿Y qué no estamos leyendo? Porque decían también, Milei no va a llegar. O la otra que decían, a marzo no llega, una vez que ganó las elecciones y asumió como presidente. El Congreso le va a poner límites. ¿Qué no estamos leyendo de todo este escenario? Nada. A ver, cuando alguien dice que Milei no va a llegar, está diciendo que si la oposición funciona como oposición, fácilmente lo podría destituir. Sin embargo, está muy claro que no funciona como oposición. La mayor parte de los conflictos de Milei con el Congreso son falta de pericia en el manejo de las relaciones parlamentarias, no la imposibilidad. Pero eso no se ve desde ahora. En el 2015 Macri tampoco tenía mayoría parlamentaria y nombró 2 jueces de la Suprema Corte como si fueran 2 inspectores municipales. Los 2 jueces aceptaron ser nombrados en esos términos. La Suprema Corte de Justicia no dijo ni pío sobre semejante nombramiento que no se atiene a derecho. Y después, en el Congreso, obtuvo más de 2/3. Esta es la clase de oposición que existe en la Argentina todo el tiempo. La razón por la que Milei gobierna es simplemente porque nadie se le opone. Ahora, el contexto para esta oposición, que también me parece, porque estamos hablando 40 años de democracia, se supone que este es un tiempo que deberíamos estar hablando de algunas instituciones fortalecidas en un contexto democrático. ¿Qué está viendo ahí usted también? Espera un minuto porque ahí hay una clave. La idea de que el paso del tiempo fortifica el contexto democrático per se es una idea levemente liberal e ingenua. ¿Por qué? A ver, vamos a imaginarnos que vos tenés 40 años, ¿sí? Y vos naciste en democracia. Y para vos la democracia es un método político y los métodos se juzgan por el resultado. Vos no sos un señor que atravesó la dictadura burguesa terrorista y te pasó que cuando Alfonsín leía el preámbulo de la Constitución, vos caías en éxtasis porque escuchabas el preámbulo de la Constitución. Para vos, la democracia es las condiciones reales de tu existencia. Y las condiciones reales de la existencia de la compacta mayoría son una catástrofe. ¿Por qué la democracia va a ser buena? Punto 1. El partido que gobernó en el turno anterior era el partido de la justicia social y cuando se fue había 35% de pobres. De modo que si viene un señor y te explica que la justicia social es una porquería, es muy evidente que lo que hay es una porquería. Entonces, ¿por qué vos vas a defender la democracia, la justicia social, cuando el otro dice la verdad y del otro lado dicen palabras huecas y vacías? Ahora,
¿Qué conmueve a ese electorado que votó a Milei, más allá de que no se siente contenido, no siente que estaba perdiendo derechos porque no estaba pudiendo ejercer esos derechos? ¿Qué es lo que qué interpela a ese electorado, ese discurso tan violento? A ese electorado, 40 años de democracia, la convencieron de que todo esto es un conjunto, está gobernada por una casta que lo único que mira son sus propios intereses. Y la peor lectura que hemos hecho es que la discusión sobre esto es una discusión sobre la honradez personal, sí, como si el problema fuera que los hombres y mujeres actuales son constitutivamente deshonestos y los anteriores no lo eran. Es verdad que cuando no se puede cambiar la situación, la mayoría elige cambiar de automóvil. Eso se puede entender, pero de ahí a deducir que el automóvil es una bandera política es no entender demasiado. La gente está harta de todo esto, está harta de que la maltraten, está harta de que le mientan, está harta de que le digan que los tipos tan inteligentes y preparados van a resolver. Pues bien, está claro que los tipos serán inteligentes, serán preparados y podrán resolver sus cosas, pero no resuelven lo de la sociedad. Entonces aparece un tipo que no es ni inteligente ni preparado y que se para patoteramente y simplemente dice, yo soy este. Pues bien, a ese tipo lo ponen en el lugar de la verdad, porque lo que él dice, frente a lo que dicen los otros, resulta creíble. Y lo que dicen los otros, más allá de que sea muy inteligente o de que sea una trivialidad, no le creen en ninguno de los dos casos. Alejandro, estamos hablando con Alejandro Horowitz, que veíamos parte del seminario que se dictó en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, un poco en clave también de cómo salimos de esto, cómo o hacia dónde. Esta es una muy buena pregunta. La pregunta es, las fuerzas políticas que no se oponen a Milei, ¿son fuerzas políticas que van a permitirnos salir de esto? Si nosotros miramos básicamente la situación, no es que Milei es un enemigo de la casta, Milei es el garante de la casta. Él se quedó con los elementos más descompuestos, inútiles e incapaces, pero al mismo tiempo esos elementos que medran allí no tienen demasiados inconvenientes en mirar cómo se puede negociar lo mismo todo el tiempo. Para decirlo con enorme sencillez, votes a quien votes son intercambiables. Recordemos, después que se fue Cristina del 2015, el candidato era Scioli. Pues bien, Scioli es funcionario de Milei. Después de que cuando Scioli enfrentó a Macri, el hombre que terció en esa cosa era Massa. Y Massa fue el candidato que opuso el peronismo a Milei. Entonces, si alguien puede explicar las profundas diferencias que los separan, yo le doy el Nobel en interpretación política. Pensaba también, mientras lo escuchaba, y volviendo a esto de las malas lecturas, porque ahí evidentemente, por ahí no está la salida, evidentemente, no profundizar en esa línea. Ahora, en el campo popular, ese entre comillas, ¿qué está viendo ahí? ¿Qué es hoy el campo popular? ¿Y qué habría que discutir ahí un poco también para pensar esa salida? Porque evidentemente hay que construirla, ¿no? Lo primero que tenemos que construir es nuestra propia agenda de debate. La agenda que ellos proponen para el debate es o los cargos o las que dice Milei. Creer que en esa agenda, que discutiendo esa agenda vamos a salir, es una trivialidad absoluta. Un derrotado es un hombre o una mujer que no cree que su derrota es fuente de conocimiento crítico y por lo tanto se compra la explicación que le venden sobre el motivo por el cual él es el responsable de su propia situación.
No es que él no tenga ninguna responsabilidad, obviamente, pero se trata de que el balance de por qué llegamos hasta acá sea el resultado de una reflexión colectiva. Y eso transforma un conjunto de derrotados en un campo de enfrentamiento político. Esto que usted plantea, y lo dijo creo que hoy también en su conversación, la palabra derrota es una palabra bastante fuerte y que está bueno empezar a problematizar y asumir. Decía usted democracia de la derrota, que no es, que es como una invitación a pensar desde distintos lugares también lo que nos está pasando, desde ese lugar de la derrota además. Así es. El 83 no es el resultado de un exitoso levantamiento popular que obligó a las Fuerzas Armadas a volver a los cuarteles. La derrota del 83 se la infligió Margaret Thatcher en Malvinas a las Fuerzas Armadas. Ese es el primer punto. Uh-huh. Y el segundo punto es que cuando se constituye esa democracia no nata, se transformó el juicio a los procesistas militares en juicio al proceso. Los procesistas militares son un instrumento, no, más que eso, un instrumento. La política la definió en el Rodrigazo, el bloque de clases dominantes, y José Alfredo Martínez de Oz no hizo otra cosa que ejecutar ese programa. Ese programa no es el programa de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no son, de cabo primero en adelante, responsables de todo lo que pasó. Es muy interesante transformar a una catástrofe como el 76 en una historia donde solamente hay víctimas y victimarios. Uh-huh. Y los beneficiarios, ¿dónde están? No existen. Uh-huh. Y hoy están los beneficiarios también beneficiándose de vuelta de esta catástrofe. Los beneficiarios son siempre los mismos. Sí. Uh-huh. Alejandro, para cerrar, me quedo ahí pensando en el material que usted ha propuesto para el seminario, que podamos contarles también a nuestros oyentes. Y entre el material, ayer se presentó su último libro. En efecto, Los Dragones de Marx, Lenin y Trotsky. Ajá, que está disponible, supongo que lo podemos conseguir acá, en alguna de las librerías. Sí, supongo que sí, pero se está agotando esa edición, de modo que el que quiera conseguir un ejemplar tiene que ir a Mercado Libre. Porque de lo contrario, no sé si lo consigue. Alejandro, bueno, mil gracias por este tiempo, y recomendamos que hay mucho desde entrevistas suyas hasta también material ahí bibliográfico que uno puede encontrar en las redes para poder meterse, no sé, desde pensar los 4 peronismos hasta esta última propuesta también para pensar lo que nos está pasando hoy como país en esta democracia de la derrota que usted plantea. Así que mil gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Alejandro Horowitz, ensayista, fue periodista también. Hoy decía en su charla, le tocó cubrir las elecciones del 75 aquí en nuestra provincia. Nos olvidamos de charlar un poquito de eso. Pero bueno, un seminario muy interesante, sus trabajos son muy interesantes también. Uno de ellos, los 4 peronismos, y también este libro que lo presentó ayer ahí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y queríamos conversar un ratito en esta clave de pensar cómo salimos de esta situación, por lo que venimos describiendo y venimos escuchando en las distintas entrevistas a lo largo de todos estos meses, desde la crueldad de las políticas que propone Javier Milei, la rapidez con la que avanza sobre los derechos que hemos conquistado, y si bien no todos y todas estábamos accediendo a esos derechos, pero había ahí como un imaginario y un Estado al que demandarle esos derechos. Bueno, hoy parece todo eso tan incierto, ¿no? Así que bueno, queríamos cerrar el programa de hoy conversando un ratito con
con Alejandro Horowitz. Y nos vamos, cerramos este otro aire de este día viernes. Nos encontramos el lunes, un viernes calurosito, y el lunes recordemos que está la convocatoria a la marcha por el 25N, Día Internacional de Acción contra las Violencias. En Posadas la marcha es desde el mástil hasta la Plaza 9 de Julio, la convocatoria es a las 16, la concentración ahí. La consigna de este año de la marcha, ahí nos estaban compartiendo desde la comisión organizadora, es justamente el hambre como eje central de las violencias, que además, como decía hace un ratito Elena Maidana en la conversación también, fueron degradando tanto nuestras condiciones de sobrevivencia, que de por sí eso ya significa como generalizar las violencias, ¿no? Y complicar aún más nuestras formas de sobrevivencia, justamente. Así que bueno, nos vamos, cerramos este otro aire. Muchas gracias a la gente que nos está acompañando como todas las tardes. En un ratito llega la hora del 14 bis, el programa de la CTA Autónoma, y nosotros y nosotras nos encontramos el lunes aquí en la radio de la universidad. Desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, República Argentina, transmite LRH 301, FM Universidad, 98.7 MHz, con estudios centrales en Avenida Fernando Elías Llamosas, 9558. Nos conecta el amor. En el 2024 celebramos 100 años de las radios universitarias. Argentina ha sido pionera. Somos Aruna, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Somos 64 emisoras en todo el país. FM Universidad 98.7 MHz, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Seguimos construyendo una agenda federal plural, inclusiva y democrática. En la web estamos como www.aruna.sin.edu.ar y en Instagram como aruna_sin. 98.7 Radio Universidad.